Buenos días, triadictos. Esto es Triatlón y otras drogas en su episodio 128, un podcast donde Sebas Abril y yo mismo, Edu Vela, te hablaremos de triatlón, de su entrenamiento, de nutrición, también de materiales, entrevistas a deportistas y entrenadores, y en definitiva todo lo que rodea este apasionante mundo. Así que sin dar más vueltas, paso a saludar a mi compi Seba. Buenos días, Sebas, ¿cómo estás? Hola Edu, ¿qué pasa? Buenos días, ¿qué dices? Nada, tío, una semana más, 128, cerca del 130, habrá que hacer un sorteo o algo, ¿no? ¿O qué? Estamos aquí 130 casi, tío. Pues sí, tío, tenemos que hacer un sorteo como venimos haciendo. ¿Qué podemos sortear? ¿Qué podemos sortear? A ver, ahora que estamos aquí hablando tú y yo. Mira, lo que podemos hacer es que la gente de iVoox que nos sigue, pues que nos mande alguna yo que sé, algún pensamiento que tenga sobre algún sorteo, yo que sé, eso no, porque eso. y podemos mover. Es que al fin y al cabo, tu cabeza pensante y la mía pensante no son buenas cabezas pensantes para estas Ya, cosas. pero el rollo de decirle si me dices a mí que qué quieres sortear entre yo y unos cuantos más, te voy a decir, pues quiero una cabra Orbea, por ejemplo, ¿sabes? Ya, pero tienen que ser realistas. Una cabra europea no vamos a poder sortear, pero yo que sé, unas viseras, yo que sé, cualquier cosita decente que puedan utilizar para entrenar, que al final le tienen que sacar partido. Mira, yo tengo unas gorras que hice. Yo puedo sortear una gorra de las que yo hice. ¿Tú tienes algo por ahí de material para poder sortearlo? Pues yo tengo un bañador, creo recordar, pero es la talla S. Pero eso me da igual, porque yo puedo hacer pedido de la talla que sea y se la mando a su casa. ¿Sí? Claro, yo tengo la ropa mía, tengo mallas de correr, camiseta de tirantes para correr, camiseta de manga corta y bañador de chico y de chica. Es decir, al que le toque, venga, te ha tocado, talla, una S, Vale. y yo lo pillo y se lo mando a Pues su, si a quieres, su mira. casita. Tarda 45 días, 50 días, por lo que es un Claro, pedido, claro. pero bueno, cuando le llegue, porque se lo pongas y eche una foto. Venga, va, pues si quieres sorteamos. ¿Qué sortea? Venga, va, vamos a dejarlo cerrado ya. Y así lo dejamos. La semana que viene lo sorteamos, va. Venga, pues no sé, Seba, tú vas a poner Yo una no tengo gorra, gorra, pero es una yo es que no visera. tengo ropa personalizada como tú, tío, no tengo tanto caché. Bueno, pero tú tienes gorra de esas de, de rapero así Sí, sí, grandes que se ve hilando fino, ¿no? de visera plana, exacto. Vale, pues yo qué sé, pues yo si eso te puedes poner para todos los días, ¿no? Pues algo de entrenar mío, no sé, una camiseta si quieres, Venga. o el El bañador. bañador, va, el bañador. Venga, sí, que el bañador le saca más partido. Venga, pues al que le toque, un bañador. Venga, vale, perfecto. Venga, pues, genial, pues ya está, pues lo hacemos así. Y una visera Sí. tuya. Bueno, Venga, cojo. recuerdo Venga. el tema de los avisos parroquiales del principio de siempre. Ya sabéis que podéis darle al apoyo para fans, activar el apoyo para fans a través de iVoox y bueno, desde 1,99 pues poder apoyarnos nuestra labor aquí en el podcast y poder escuchar el podcast sin publicidad a través de esa plataforma de iVoox. Y luego, por otro lado, pues tenemos, como siempre, el descuento del 10% en Crown Nutrición a través de su página web, que es Crown Sport Nutrition /tienda. Pero bueno, eso metéis en Google Crown Nutrición y os metéis a la tienda de ellos y si ponéis el código TYOD, pues tenéis un 10% de descuento y aparte nosotros pues también pillamos algo de ahí. Bueno, vamos a dar muchas más vueltas, tío, que estamos haciendo una intro súper larga y luego tenemos la zona de postmeta para hablar de todas estas milongas nuestras. Entonces podemos verlo después si quieres. Venga, perfecto, pues mete la entrevista y a darle. Venga, ahora hablamos después. Bueno, buenas de nuevo. Antes de comenzar con esta entrevista, que tenemos un invitado que va a tocar un tema que no hemos tocado prácticamente hasta ahora, comentaros que todo lo que digamos en esta entrevista, pues en cierto modo van a estar relacionados con lesiones o con en ocasiones podemos hablar de patologías o de lesiones y al final todo esto va a tener un origen multifactorial como posiblemente nos diga nuestro invitado ahora más adelante y bueno, que nadie se tome esto al pie de la letra, sino que al final tiene que consultar con su biomecánico, con su redactador, con su fisioterapeuta de confianza y que sea él el que le guíe los pasos, que aquí no hay soluciones universales para problemas determinados. Entonces, pues bueno, pues un poco dar antes ese aviso a la gente. Y bueno, y ya sin más historias, vamos a pasar a saludar a nuestro invitado de hoy, que
que es Borja Rubio. Y nada, Borja, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, Sebas. Pues nada, aquí encantado de que me consideres interesante para entrevistar. Claro que sí, claro que sí. Un Bueno, placer. pues nada, pues para aquel que no te conozca, pues simplemente pues preséntate un poco, dinos quién eres, a qué te dedicas, cuál es tu formación y ese tipo de cosas para que la gente se sitúe un poquillo y te conozca como profesional. Pues actualmente todo mi trabajo va en torno al corredor. Asesoramos a deportistas, a corredores, ya sea de asfalto, ya sea de trail, de toda España, incluso de fuera de España. Somos un equipo de 3 entrenadores que yo coordino, aunque cada uno trabaja de forma muy individual. Ese digamos que sería mi principal trabajo, el trabajo de la mañana, como digo yo. Y luego por la tarde me dedico también pues al tema de análisis de carrera y redactación de lesiones. Hace un tiempo sí que me dedicaba prácticamente a solo redactación, pero nada, quise hacer un poco un cambio de aires y no dedicar tantas horas a ese tema. Y básicamente, pues compaginar el asesoramiento con el tema de análisis biomecánico que hago en Clínica Nusade, en Murcia. Sí. Y también, bueno, también doy clase en algunas formaciones, como puede ser el máster de deporte cíclico de la Universidad de Murcia. También he sido profesor 3 años en UDIMA, en la Universidad de Distancia de Madrid, en el curso de trail y bueno, y alguna charla en algún congreso. También tengo mi propia formación de biomecánica de la carrera, que ahora está en proceso de cambio, que le vamos a sacar un pepinazo como el que hice, una cosa muy novedosa, con otro entrenador. Nos hemos juntado dos para hacerlo mejor. Y Vale. básicamente ese es mi día a día. O sea, asesorar y corregir y ayudar a corredores. Sí, sí. Oye, hablando, al hilo de lo que has comentado, esa diversificación que has hecho en cuanto a los servicios que das para esta época de coronavirus, que aunque no queremos entrar en ese tema, pero bueno, te habrá venido bien, porque el hecho de dedicarte también más al entrenamiento, ¿no? Online, que a la Sí, readaptación, que es más presencial, pues ahora en estos momentos, a nivel económico y a nivel de negocio, te habrá venido bien, ¿no? sí, bueno, al final he podido sobrevivir, ¿no? Igual que hice. A nivel online apenas hemos tenido bajas, tenemos unos deportistas increíbles en ese aspecto, eh, porque incluso algunos pasándolo mal económicamente, pues han apostado a seguir con nosotros. Entonces, pues simplemente ir adaptando el entrenamiento a las necesidades, el material y a las circunstancias individuales de cada uno. Todo el tema de formación se ha ido al traste. Yo tenía planificado las formaciones, bueno, 2 en Murcia, una en Portugal, otra en Mallorca. Todas esas se han cancelado. No he puesto fecha porque me parece muy atrevido por mi parte. Y claro, yo tenía agendado hasta junio. Todas las citas de biomecánica de la carrera también se han tenido que cancelar. Esas han sido las principales pérdidas, por así decirlo, de trabajo, pero como bien dices, el haber apostado por el online en su día, pues nos ha dejado seguir trabajando sin problemas. Genial. Claro, al final hay que ir día a día a lo que sale y ya está. Muy bien. Exacto. Bueno, pues siguiendo con las preguntas, ¿nos podrías decir qué ejercicios son para ti esenciales de técnica de carrera que puedes trabajar durante todo el año? ¿Y crees que es importante adaptar la técnica a la forma de correr del deportista? Vale. El tema de los ejercicios de técnica de carrera, que al final no dejan ser ejercicios de pliometría, ¿no? De baja intensidad o de alta intensidad, según cómo se quiera entender o cómo sea el ejercicio. Pues al final lo que vemos, y es una cosa que, por ejemplo, estamos atacando en nuestro nuevo curso, es el tema de la distribución y la organización de esos ejercicios de carrera, de técnica. Porque cuando tú imagínate, pones en Google lo típico, ¿no? Técnica de carrera, ¿no? Y te aparece, pues, skipping, las tijeras. Sí. Pero realmente nosotros vemos, y yo lo veo en mis cursos también, y hablando con otros entrenadores, vemos a la gente muy perdida en cuanto al objetivo para cada ejercicio. Para mí lo fundamental es, pues al final, como siempre, la típica respuesta del entrenador depende, ¿no? del tipo de atleta que tenga o depende
de su nivel, pero es que tiene que ser así. Al final el entrenamiento es individualizar y la técnica igual. Entonces nosotros, por ejemplo, empezamos con... Voy a decir los nombres en inglés porque como siempre me los he aprendido. Empezamos con March Running, con A-Skip, con B-Skip, con B-Skip Running, con los bound, con los saltos. Y para mí esos son los esenciales que deberían de estar en toda la temporada. Lógicamente tendrán que ir evolucionando en función de la especificidad del deportista, de la prueba y también del nivel del deportista. Pero al final tenemos que buscar ejercicios que imiten lo que es la carrera. La carrera es atacar el suelo, la carrera es estabilizar y la carrera es propulsar. Entonces tendremos que ir buscando esos ejercicios, por no decir, para no, como decía Seba, para no dar la receta que nos sirve realmente, pues ejercicios donde busque esas principales atractores de la carrera, que es pues esa preactivación, esa compactación y esa propulsión. Sí, sí. Y esos nombres... Sí, comenta, Edu. No, decía que sería la clave una progresión, ¿no? Es decir, de menor dificultad de técnica a mayor dificultad de técnica de carrera, ¿no crees? Y más, claro. y más implicación de grupo muscular. Claro, al final tienes que ir buscando la especificidad, que eso también nos llevará a las siguientes preguntas, ¿no? De entrenamiento de fuerza, pero las progresiones puede ser en sobrecarga, simplemente ir aumentando peso, si hablamos de ejercicios de fuerza, o pueden ser en temas de variedad o dificultad técnica, que eso, por ejemplo, como nosotros lo enfocamos a nivel de técnica de carrera. Un skip A es el típico de toda la vida, ¿no? El skipping de rodillas, pero está un poco mal enfocado, porque al final todos esos skipping que nos han enseñado no están orientados a cómo es la técnica carrera, están orientados a subir las rodillas y no es lo que buscamos en la técnica carrera, sino buscamos más atacar el suelo, propulsar a una pierna. Los nombres pues son esos, skip A, skip B, los boom kicks, los fast feet, o sea, al final son todos los ejercicios que vamos añadiendo y que luego vamos modificando nosotros con perturbaciones, con dificultad, en algunos casos con un poco de lastrado de peso, y al final eso es la progresión que estamos llegando. Incluso ya te digo, actualmente estamos en continuo proceso de reorganización y de clasificación de esos ejercicios. Lo estamos haciendo en función de las fases de la carrera. Hay muchas nomenclaturas de cuáles son las fases de la carrera, pero nosotros la estamos reduciendo en 3, que es absorción, propulsión y ataque o aterrizaje, como quiera verlo, y en función de esa fase pues desarrollamos unos ejercicios. No son los mismos ejercicios y esto es lo que responde a tu pregunta, de que al final pues vas de lo más analítico a lo más específico. A veces nos centramos en ejercicios solo. Imagínate que nos está escuchando alguien que lleva poco tiempo haciendo triatlón o corriendo y pues no lo vas a poner a hacer ejercicios de atacar el suelo con fase propulsiva, ¿no? Pues vas a empezar a enseñarle a cómo absorber el impacto, le vas a enseñar a cómo aterrizar, ¿vale? Al final esa es la progresión que los puedes enseñar de forma más analítica o centrarte en una sola fase. Vamos a hacer unos ejercicios que solo se centre la propulsión a nivel de tobillo, pues está tan sencillo como poner un pie encima de un step, dejas abajo una pierna estirada y vas haciendo esos rebotes, esos mini bounce, y vas ahí adaptando el tejido para luego posteriormente a los 2, 3 meses o 6 meses, ya veremos, pues meter ejercicios como puede ser el famoso segundo de triple o unas vallas o algo así. Es una pregunta muy buena, pero muy compleja también. Claro. De responder. Sí, no, claro. Al final, cada pregunta, ya lo hemos estado hablando antes, daría casi para un manual, ¿no? Claro. Al final, ya te digo, yo buscaría ejercicios de atacar el suelo, ejercicios de saber absorber bien las fuerzas de impacto y ejercicios de propulsión. También me preguntaban, ¿no?, la importancia de adaptar la técnica a la forma de correr del deportista, ¿no? Al final, cada deportista es un mundo. Mi realidad es que yo trabajo con deportistas amateur. Tengo a unos 2 o 3 de alto rendimiento, pero en clínica, por ejemplo, todos los que vienen la gran mayoría son son amateur, y al final pues sí que viene un poco condicionado las correcciones
en base a su forma de moverse o de mover esos grados de libertad que tienen en ese movimiento. Pero es importante que los ejercicios, igual que el entrenamiento, se adapte a la persona y no la persona a unos ejercicios porque me han dicho que son buenos. Hay corredores que podemos llegar muy lejos con ellos y otros que no pueden llegar tan lejos, pero no hay ningún problema. O sea, al final es que mejore. Es un poco... es complicado cambiar. No es complicado cambiar la técnica de carrera. Lo que es complicado es saber si realmente esa técnica nueva le va a servir o cómo va a ser la progresión para que no se convierta en un problema. Claro. Vale. Claro, hay que mucha gente te vendrá a la clínica, ¿no? Y yo tengo deportistas que tienen muy escasa movilidad de cadera y claro, técnicamente es que van a correr feo, van a correr mal. Entonces, es interesante primero modificar esa movilidad de cadera, ¿no? Claro, nosotros la biomecánica, fíjate, la vemos como una excusa para readaptar o para hacer entender al deportista lesionado, que es el 99% de la gente que me llega a la clínica o que han pasado una lesión. Y al final el tema es que la biomecánica de la carrera es una pieza más del puzzle. Imaginarse de un deportista que está lesionado, pues es una pieza más dentro del fisioterapeuta, dentro del podólogo, dentro de la readaptación, dentro del entrenamiento de fuerza, pues ese análisis biomecánico es una pieza más dentro de ese gran puzzle. En algunas personas el puzzle tendrá 1000 piezas y en otras personas el puzzle tendrá 2 piezas. Al final, eso es lo más importante. Vamos siguiendo lo que dice la ciencia, pero también vamos viendo mucho lo que es la clínica y adaptando todo de forma individual. Porque si hay una cosa que he aprendido y es que no se puede generalizar. Hay patrones que son comunes, fallos que son comunes en muchos corredores, pero cuando hablamos de lesión o cuando hablamos de readaptación hay que individualizar al máximo, porque lo que para uno va muy bien, para otro puede ir fatal. Aparte de ahora con todas las nuevas corrientes del entorno biopsicosocial, pues imagínate cómo se puede de enredar esto. Explica mucho, claro. Sí, por eso era un poco también el aviso del principio que es complicado, que al final cada uno es un mundo y cada uno está en una realidad. Bueno, claro. Bueno, pues siguiendo con las siguientes preguntas, vamos a meternos en el tema de la fuerza, que bueno, entendemos que la considerarás de importancia capital, ¿no? para tus deportistas. Claro. ¿Qué valor le das dentro de la mejora de la técnica? Y por otro lado, si tuvieras que proponernos una metodología para el trabajo de fuerza, ¿qué progresión nos podrías recomendar así a grandes rasgos? Pues mira, el tema del entrenamiento de la fuerza es... Hace unos años, pues se podría un poco casi debatir, ¿no? la pregunta, ¿no? Pero ya a día de hoy es raro, incluso en deportistas amateur, aunque también hay muchos, ¿no? Pero cada vez es normal, o por lo menos conocen de sus beneficios o sus bondades del entrenamiento de la fuerza para la carrera. Al final... Cuando nos fijamos en una maratón, ¿no? Y vemos a nuestros deportistas amateur cómo la empiezan, ¿no? Y cómo la terminan, que tú tengas mayor fuerza, por así decirlo, vamos a dejarlo ahí, pues va a hacer que tus defectos, por así decirlo, aparezcan más tarde. Por eso la biomecánica y el entrenamiento de fuerza, que al final... Cuando hacemos un estudio analítico, cuando hacemos un estudio de la carrera, al final desemboca en ejercicios de fuerza, ¿vale? Que digamos que los ejercicios de técnica de carrera para mí son, dentro de nuestra programación, son los ejercicios de fuerza específicos del corredor. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante, las siguientes preguntas que me habéis puesto. Pero al final, el tema es saber qué beneficios me va a traer a mí el entrenamiento de fuerza como corredor. Y claro, van a ser beneficios como mejora de economía de carrera, porque va a haber una mejora de eficiencia neuromuscular, va a haber una mejora de coordinación intermuscular, va a haber una mayor preactivación, que aquí ya sabemos que los corredores que no están preparados para correr caen al suelo, los buenos corredores atacan el suelo. Sí. Va a haber un mejor stiffness músculo-tendinoso. Al final estamos entendiendo el entrenamiento de fuerza como algo de muscular, pero el tendón es quien manda, es quien acumula la energía y el que nos hace ser más económicos. Hay un retraso de la fatiga.
Entonces, claro, hacen falta más pruebas para entrenar la fuerza. No sé si me estoy yendo un poco de la pregunta, pero para mí y para nuestro grupo de entrenamiento es indiscutible el entrenamiento de fuerza. Hasta la semana de competición, más importante, están entrenando la fuerza. O sea que, Sí. y en la mejora de la técnica, pues al final, si yo consigo mantener una técnica o una buena técnica de carrera, que eso también daría para hablar mucho, que simplemente qué es técnica de carrera, no daría para hablar mucho. El tema del entrenamiento de la fuerza, al final son contracciones, correr, es aplicar fuerza. Y cuando el famoso, ¿no? Cuando hablamos de economía de carrera o cuando hablamos en la maratón, ¿no? El famoso muro, pues el famoso muro no existe, el famoso muro es que a nivel neuromuscular no estás preparado para esa distancia o no lo has entrenado lo suficiente. Por eso los corredores que entrenan la fuerza y que entrenan la técnica de carrera, que no deja de ser ejercicios de fuerza, pues consiguen retrasar, tener mejor resistencia a esa fatiga técnica, por así decirlo, y consiguen mantener unos tiempos de contacto más, por así decirlo, uniformes durante una carrera y consiguen mantener una longitud de zancada mantenida, que eso es lo que le pasa mucho a los triatletas, ¿no? Al bajarse de la bici, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se puede mejorar eso? Pues todo esto va en torno al entrenamiento de la fuerza y luego a nivel de prevención de lesiones. O sea, sabemos que simplemente el hecho de entrenar la fuerza, ni siquiera cosas complicadas, algo tan básico como una sentadilla, un peso muerto, pues va a reducir hasta 3 veces las posibilidades de lesionarte. Claro. Podríamos decir que para los triatletas esto todavía cobra más importancia, puesto que su carrera a nivel de competición ya se desarrolla con fatiga, ¿no? Claro, hay una prefatiga. Anoche estuve haciendo una revisión rápida, muy rápida, ¿vale? De cositas interesantes sobre qué pasa en la carrera, ¿no? Después de una fatiga. Lo que no dejan claro es cómo se mejoraría eso, que es el tema, que ese también es el problema de muchas formaciones también, que es, sí, esto es así, y luego el alumno se va y dice, vale, ¿y ahora qué hago? ¿Vale? Ya me han leído todos los artículos y ¿ahora qué? Entonces el tema es ese, que en el triatlón hay una fatiga previa de la bici y, joder, también perdóname la palabrota, y también de la natación. Hay una depleción de glucógeno, las piernas también las mueven, o sea que al final hay una fatiga previa. Entonces sí que se ve que esos primeros metros, por así decirlo, hay una fase de adaptación, ¿vale? Que no sé si estamos enlazando otra pregunta. No te preocupes. Pero yo disparo, ¿no? Sí, tú disparas y luego ya. Si tenemos que pasar otra por encima, la pasamos, no te preocupes. Luego ya organizamos. Y al final, por eso es importante, porque al final, claro, aquí hay un tema súper complicado, súper interesante. Vale, si hay una técnica, si yo después de bajarme la bici, mi técnica de carrera se modifica porque hay una fatiga, pues mucha gente puede pensar, vale, pues entreno técnica de carrera o fuerza con fatiga, ¿no? Puede ser un pensamiento. Sí. Yo a día de hoy no me atrevo a eso. Y si solo lo haría con gente con un nivel muy, muy, muy alto, estamos hablando de nivel élite, ¿vale? Con una gran capacidad de tolerar ese tipo de estímulo. Y luego no nos tenemos que olvidar que trabajar en fatiga, la fuerza, pues está más que documentada, no tiene mucho sentido. Aparte de, si encima metemos ejercicios de técnica carrera, los ejercicios de técnica carrera, si os fijáis, siempre se hacen de 10 a 15 metros, 20 máximo. Y es por un tema de sistema nervioso central, o sea, por un tema de fatigabilidad. O sea, no puedes saturar tanto tu sistema con esos ejercicios. Y con esa información, con ese foco interno todo el rato, viendo cómo lo hace, cómo tienes que aplicar la fuerza. Entonces, meter eso después de un entrenamiento de series, pues no sé si sería lo más interesante. Yo lo que haría sería trabajar muy bien la fuerza de forma aislada, trabajaría muy bien las transiciones de bici y carrera. En mis inicios yo entrenaba triatleta, ¿sabes, Sebas? Entrené a triatleta, tengo el título de entrenador de triatlón y me mandaban a paseo, pues claro, yo metía mucho bici, carrera, correr y me decían, pero tú, ¿qué pasa? ¿Que tenemos familia? Y cosas así. Y claro, yo le decía, pero es que tu deporte es tu deporte es
nadar, bici, correr. Entonces, entrenar la fuerza, entrenar la técnica de carrera, mejorar esa capacidad contráctil del músculo, mejorar esa eficiencia, pues luego se va a ver reflejado cuando tú te bajes de la bici y te pongas a correr. Porque si vas a mejorar la capacidad que tienes de aplicar fuerza, las unidades motoras, el tipo de fibra, las adaptaciones que vas a conseguir con ese entrenamiento de la fuerza, te van a servir para esa transición. También se puede trabajar la técnica carrera en fatiga, pero se llama entrenamiento de resistencia a la fatiga de técnica de carrera. Yo no lo he probado mucho, no te voy a engañar. No hay mucho descrito sobre eso, casi nada. Y yo me lo llevaría solo a gente top, ¿vale? Claro, es que al final es trabajo pliométrico, ¿no? Claro, Que bueno, se recomienda muchísimo que se trabaje sin fatiga previa, ¿no? claro, y si tú vas a meter un trabajo que donde quieres, que es un mayor reclutamiento y ya van fatigados, pues no tiene mucho sentido. Mejor hacer un buen entrenamiento de resistencia ese día y al día siguiente hacer un buen entrenamiento de pliometría como Dios manda. Vale. Claro, y otra cosa que mejorar, que nos estamos enfocando en la carrera a pie, pero bueno, para triatlón también, ser más potente, más fuerte en bici, pues al final va a hacer que te bajes más descansado en pruebas con drafting, Claro. ¿vale? En pruebas sin drafting, ¿no? Porque al final, si mueves más vatios sin drafting, pues al final va a ir al mismo porcentaje de intensidad, ¿no? Pero en pruebas con drafting, donde puedes ir a rueda, pues vas a bajarte más cómodo, porque te va a costar menos trabajo dentro de un grupo. Entonces también es importante para mejorar. Incluso la técnica que tengas en el pedaleo va a hacer que fatigues una musculatura o otra que luego te va a ser crucial para la carrera. Y te va a hacer, por ejemplo, si tú llevas mucha ciclo posterior, luego en la carrera, pues vas a llevar una carrera totalmente pendular. Claro, hay una fatiga previa. Y eso también lo vemos mucho en clínica cuando nos llegan triatletas de larga distancia y dicen, es que no entiendo cómo me lesiono, si es que no corro nada, si solo hago. Y claro, empiezas en el historial que le hacemos antes de empezar, vas preguntándole, oye, ¿cuántos kilos? Es que el domingo salí a correr y a la media hora me molestaba. Y yo le digo, bueno, ¿y qué hiciste el sábado? Y dice, 5 horas de bici en la cama. Claro. ¿Y qué pensabas? ¿Que el domingo estabas recuperado de eso? O que no hay músculos implicados en la bicicleta que luego. Vale, pues hay que tenerlo todo muy, muy, muy en cuenta. Correcto. Eso no quiere decir que hayan sesiones mixtas de donde tú te bajes de la bici y hagas una serie de que vosotros sois los especialistas y bueno, será un entrenamiento modelado o modulado, como queráis llamarlo, que imitáis imitáis las características de la competición. Ahí sería interesante pues hacer microsesiones. Claro, es que la técnica carrera puede ser simplemente la cadencia, el tiempo de contacto y luego tú eso lo puedes contabilizar con toda la tecnología que tenemos ahora. Entonces, bueno, oye, bájate de la bici, 10 minutos de bici. Y cuando la gente piensa. Sí, perdona, sigue. Nada, me refiero a eso, que tú puedes, por ejemplo, hacer un entrenamiento de bici y después decirle a tu deportista, oye, pues vamos a hacer luego 5 minutos, pero no puedes bajar de esta cadencia, no puedes bajar este tiempo de contacto. Eso es un entrenamiento también de técnica de carrera en fatiga también. Y es mucho más llevadero, va a ser mucho más motivante y no hace falta ponerse a hacer ahí skip A, skip B, escaleras, saltos, segundo de triple. No tiene ningún sentido porque eso no va a hacer que mantengas o sería saturar demasiado el sistema en ese sentido. Claro, porque la gente piensa que técnica es hacer el típico skipping ruso, talón glúteo de toda la vida y se puede hacer lo que tú comentas. De hecho, yo nunca lo había pensado, pero a lo mejor lo que voy a decir es una tontería, pero sabiendo cómo corre, por ejemplo, un corredor un 10.000, con qué patrones de técnica de carrera, con qué tiempo de contacto, con qué frecuencia de zancada, eso lo podíamos trabajar a posteriori después de bajarte de la bici, intentar imitar esos gestos, esa dinámica de carrera durante periodos muy cortos de tiempo. ¿Podría ser esto viable? Claro que sería. Yo a mis dos entrenadores siempre les digo, no seáis unos cobardes en el entrenamiento. No quiere decir ser unos locos. Nosotros todos los entrenamientos están basados en cierta medida en ciencia, pero si pensamos que tenemos una buena idea y que no va a ser un riesgo, nosotros... De hecho, muchos estudios lo que estudian son las hipótesis que tenemos los entrenadores en campo para ver si tiene sentido que estamos haciendo lo que no. Y luego el entrenador tiene que ser una caja negra, ¿no? De análisis de datos. O tiene que ser una red neuronal de coger todo el rato datos y ver que si está mejorando o no. A mí no me parece ninguna mala idea porque eso ya lo hacen, bajarse de la bici y correr. Pero simplemente está haciéndole prestar atención a una serie de parámetros. La gente, como tú dices, entiende técnica de carrera o pues
pues, le viene a la cabeza pues un keniata, ¿no? Ahí Claro. dando unas zancadas brutales, pero es que para mí la técnica de carrera es algo que se puede medir, es algo que se puede cuantificar, es algo que se puede mejorar. Entonces, durante muchos años la técnica de carrera se ha reducido a estética de carrera. Tiene que ir con las rodillas tan altas, que eso es más de sprinter, pero bueno, tiene que ir con el tronco no sé qué, tiene que ir con la... Vale, tiene que caer de esta forma. Son datos muy, ¿sabes? Muy cualitativos que no dicen mucho. Luego puedes ver a alguien que no se mueva tan bonito, pero tiene unos tiempos de contacto impresionantes, pero tiene poca variabilidad, o tiene mucha variabilidad en el sentido de que va utilizando unos músculos y luego otros. No pierde tanta eficiencia a lo largo de un 10.000 por decir una distancia, y eso es una buena técnica de carrera también. Al final es algo que puedas medir y que puedas mejorar. Sí que es cierto también que alguien que corre feo, pues normalmente se suele mover mal. O sea que, Esta es la pregunta que te vamos a hacer ahora. Hay gente que corre feo, pero corre rápido. ¿Por qué? Claro, habría que ver también de qué nivel de atleta estamos hablando, porque claro, si nos fijamos en una maratón, los 10 primeros, como a mí no me suenan que suelen correr feo, ¿vale? Pero sí que a lo mejor a nivel, bueno, a todos nos tiene a la cabeza Zatopek, ¿no? Emil Zatopek, cómo corría con esa cara sufrida. Luis Zamperini, ¿no? El mítico corredor este. A mí es que me gusta mucho la historia de todo esto y me viene a la cabeza corredores que hace... Me suena, pero Claro, el otro o sea, no. pues mira, hay una película muy buena que, aunque la directora no parezca que es la Angelina Jolie, ¿no? Se llama Unbroken, pues va sobre ese corredor, que era un macarra, a mí esos perfiles me gustan mucho, y va sobre Luis Zamperini, que era un italiano que era un buen corredor y también corría muy descuajeringado, ¿no? Como se dice aquí en Murcia, con los codos muy, ¿sabes? Y joder, y ahí estaba ganando carreras como un loco. Al final, ¿cómo puede ser? Porque, claro, esto responde también a la otra pregunta, porque no siempre, que algo sea bonito va a decir que sea eficiente o que no sea eficiente. En deportistas amateur vemos a gente, pues incluso con piernas muy, muy, muy desarrolladas, muy musculadas, incluso gente alta, incluso gente de 80 kilos que corren, que van a 3:30, que eso a lo mejor en el mundo amateur es un buen ritmo ya, y les ves que ganan a otros que una técnica súper depurada, muy bonita, de antepié, ves a gente talonando como bellacos. Pero claro, habría que valorar cómo están talonando. Pero por norma general, alguien que se mueve mal, la pregunta no sería dejarlo así, que eso también es un tema de, por así decirlo, yo siempre lo digo en los cursos, de los entrenadores somos unos vagos, ¿vale? En el sentido, lo digo siempre en cachondeo, en el sentido de que nos conformamos de, bueno, como corre así, pues es la mejor forma que ha buscado su cuerpo para moverse y no lo voy a tocar, ¿no? En cierta medida es cierto, al final nosotros buscamos soluciones para movernos de la forma más económica, pero eso no quiere decir que entrenando y mejorando algunas cosas no vayas a mejorar. Si no, no existiría el entrenamiento. Si no, el primer día que tú sales, corres 5 minutos, te ahogas y vas a tu casa. Y ya está. Y ahí se termina tu experiencia con el triatlón, ¿vale? Pero no, sigues entrenando, sigues, ¿vale? Y entonces el tema va por otro lado. Vale. Sí. Vale. Me toca a mí, Edu, preguntar, ya no me acuerdo. Sí, te toca. Sí, bueno, la siguiente pregunta iba enfocada sobre la técnica de carrera después de la bici, pero ya hemos estado tocando ese tema, con lo cual la vamos a pasar, ¿vale? Porque yo creo que de ese tema ya hemos hablado suficiente. Y bueno, y la siguiente pregunta que queremos hacerte es poner el caso de un hipotético corredor, ¿no? Un corredor avatar, podemos decir, que quiere saber si tiene algún tipo de descompensación. ¿Qué podría hacer, qué consejo, qué tips rápidos, sabiendo que esto es muy complicado también y cada uno un mundo, podrías darle para una primera evaluación casera? Vale. A ver, voy a ser un poco pedante, ¿no? Pero el tema es que hay que evaluarlo, ¿no? Entonces vale, vamos a irnos. A mí me gusta, por ejemplo, también enseñar a la gente, porque claro, no todo el mundo se va a comprar unos Togeis como yo, ni un Run Scry, ni historias del estilo. Y por eso, mira, y esto enlaza
también con una pregunta que hice otro día en Instagram sobre cuál es el tiempo máximo que pondrías a alguien a correr. Pues ya tenemos, ya es muy accesible, cualquier persona tiene un smartphone, cualquier persona tiene un Garmin o un Sunto, bueno, la marca que sea, que le da datos espaciotemporales y biomecánicos. Entonces, ya puedes, con más o menos fiabilidad, ya puedes tener unos datos de cómo es cómo es tu técnica de carrera en ese sentido, ¿no? Al final, los principales problemas, que son los tips que a lo mejor se puede dar, es que la gente no suele llevar una cadencia adecuada, no digo que sea baja ni que sea alta, es que la mayoría de corredores no le prestan atención a cómo debe ser la programación del entrenamiento. Sabemos que el 80% de los corredores amateurs no siguen ningún tipo de planificación ni asesoramiento. Y claro, la caída pélvica suele ser lo que más se ve, eversiones muy grandes, mal control en un plano frontal, mal control en un plano transversal, muchas rotaciones, muchas caídas, ¿vale? Muchos valgos. Esos son los tips que se suele ver a nivel así biomecánico. Claro, el tema es que creo que decirle esto es dejarlos igual o peor, porque al final la única solución es que los valoren bien, que los evalúen y que de forma individual vean las cosas que se deben presentar. Al final, lo ideal sería que antes de empezar un programa de entrenamiento de carrera, pues hubiera unos meses previos de entrenamiento de fuerza, de técnica, aunque sean básicos, pero ya, yo por ejemplo, ahora estamos mandando ejercicios de técnica de carrera y bueno, nos mandan vídeos y pues bueno, pues más o menos se defienden lo que puedan hacer. No sé si te estoy respondiendo bien, pero no sé, me es muy complicado porque Claro, no, sí. como yo trabajo con gente que no veo, entonces sé cuáles son las limitaciones. Por eso los entrenamientos de fuerza que enviamos son los que sabemos que van a hacer bien. No, hay muchos ejercicios que no metemos por desgracia porque el ratio beneficio-riesgo es muy alto, pero los principales errores técnicos es caer muy lejos de tu centro de masas también. Es que Sí. que la gente corre como anda, ¿vale? O nosotros decimos de forma simpática, la gente anda a cierta velocidad, ¿no? Anda rápido. Sí, Sí. anda rápido. Sí. Eh, Bueno, lo que nos has comentado respondería sobre todo a la siguiente pregunta que te queríamos hacer. Esta pregunta iba más enfocada para el hilo de algún tipo de descompensación que tuviera, por ejemplo, un valgo de rodilla o algún tipo sí, de, sí, vale, de vale. problema Gracias. a Sí, a sí. nivel de cadera, algún problema Sí, alguna postural que le dietilla. Sí, pudiera... sí, a mí se me va un poco la pinza, gracias por recordármelo. Lo que te decía, que hay una cosa, hay unos patrones, ¿no? Cuando ya llevas yo llevo ya unos cuantos años haciendo biomecánica, no muchos, llevo 4 o 5 creo, analizando a gente, 2 de forma ya muy profesional, y hay cosas que dices tú, joder, parece sota caballo y rey, ¿no? Y es siempre la caída pélvica, lo que decía un mal, para que todos nos entiendan, cuando todo el peso está en una pierna, pues se te cae la pierna contraria, eh, un pie súper débil, ¿vale? Que esto también nos daría a hablar de las zapatillas y qué zapatillas lleva la gente. Eh, el- una carrera muy pendular y arrastrándose por el suelo, ¿vale? No, los corredores amateurs no suelen atacar el suelo porque tampoco están preparados para eso. Entonces se utiliza una técnica más grounded, que se dice grounded running, la podéis encontrar en ciencia, y es una estrategia que nosotros desarrollamos con gente que tiene un peso elevado, pero que quiere correr, ¿no? Entonces no le vamos a decir quédate en tu casa jugando al parchís, sino que, pues bueno, pues con esta técnica puedes aguantar y al final pues te das cuenta que como decíamos en la primera parte, pues posiblemente hay una técnica de carrera no ideal, pero al final tenemos que hacer varias ramificaciones para cada uno. Esa caída pélvica es lo que más se suele ver, esa zancada tan larga, o sea, caer muy lejos de tu centro de masas para que no se líe la gente. El centro de masa, digamos que está en torno a la cadera. Entonces, si tú caes muy lejos de ti, pues al final vas a producir unas fuerzas mayores y un vector de frenada mayor. Esas son las principales, digamos, descompensaciones. Un glúteo medio muy débil, un core muy débil, un sóleo
totalmente débil, y no hay que olvidar que se encarga del el tendón de Aquiles igual de un 75% de la fase de propulsión, que es capaz de soportar de 6 a 8 veces nuestro peso corporal. La gente no es capaz ni de hacer, y si alguien nos escucha, es capaz de hacer, aunque no es el test Hell Rise, por así decirlo, para no aburrirlos en protocolos, no es capaz de hacer a un pie ni 20 repeticiones. Entonces, imagínate, si no soy capaz de hacer a una pierna 20 repeticiones con un Hell Rise, con un típico subir y bajar de gemelo, para que todo el mundo lo entienda, ¿cómo voy a correr? Yo también intento educar a la gente. Le digo, venga, ponte una pierna, ahora baja una pierna y salta como los coches estos de los dibujos animados, ¿no? Que saltan las piezas por todos lados. Sí. Y les decimos, bueno, pues correr es meter de 5 a 9 veces tu peso corporal. Claro. Entonces, en ese caso, ¿te refieres a hacer 20 repeticiones de lo que sería una media sentadilla, para que la gente lo entienda, o 20 repeticiones de una extensión de tobillo? Sí, una extensión de tobillo. Además, una extensión de tobillo, vale. Como no me importa la publicidad, aparte que son colegas, en el Instagram de Correr sin mentiras, sí. ¿vale? Que lo lleva la gente esta de Innova, lo lleva Víctor. Ahí explican cómo se hace el test. Sí que es cierto que el protocolo es con metrónomo, ¿vale? Pero bueno, yo a veces en clínica le doy herramientas a los clientes para que las puedan utilizar en casa. Pues ya te digo yo que de 70 biomecánicas que hago al año, más o menos, ni 20 llegan a 20 repeticiones. Y la mayoría de la que tienen ellos, porque según la edad que tengas tienes que llegar a un máximo de repeticiones, pues deberían de llegar a los 30 a 35 repeticiones. Pues imagínate si esa musculatura, que es de las principales en la carrera, ¿cómo lo tienen? Pues claro, todas las lesiones principales vienen por lo que viene. Un mal control en el plano frontal pues va a hacer que una rodilla se vaya en valgo, que haya un mayor desgaste por la parte interna. En el tobillo igual, y en solio, pues imagínate, la mayoría de lesiones son rodilla y tendón de Aquiles, rodilla, fascitis, tendón de Aquiles, es todo el rato lo mismo. Nosotros en nuestras planificaciones ya estamos metiendo ejercicios analíticos, pues el típico de isométrico. Luego ya, como dices, claro, un ejercicio, por ejemplo, analítico sería isométrico de gemelo y solio, y uno ya más específico sería esto, un wall drill en isométrico. Ya estás haciendo una progresión de isométrico un cordón. Claro, no lo vas a tener todo el año haciendo el mismo ejercicio. Sí. El wall drill, ¿cómo sería? Que la gente lo sepa. El wall drill, pues básicamente, no sé si vas a ser capaz de explicarlo bien por audio. Digamos que te pones enfrente de una pared. Sí. Apoyas las manos con los brazos totalmente tendidos y empujas la pared. Sería como la primera fase sería te quedas a una pierna y levantas el talón. Ese sería el iso wall drill, por así decirlo, porque ahí también tiene su progresión. Sí. Y básicamente será aguantar la posición de 4, por así decirlo, delante de la pared con el tobillo, con el talón levantado. Pues alucinaríais la cantidad de gente que no es capaz de mantenerse ahí. Claro, sería como empujar la pared ejerciendo fuerza desde el pie, para que la gente se ubique un poco, para que sepa lo que estamos hablando, básicamente. Exactamente, si no, que pongan wall drill en YouTube y nada, WALLDRILL. Ejercicio de pared. Es con la rodilla levantada, ¿no? Una rodilla levantada, ¿no? Un skipping de rodilla derecha, por ejemplo, podemos decirlo, apoyo, y entonces hago como que empujo con la pierna trasera, que queda atrás, ¿no? Exactamente. Claro. Se irá a imitar lo que es la fase de propulsión, ¿no? Por así. Correcto. Genial. Vale, perfecto. Pero sí, eso se repite mucho. Glúteos muy débiles, cores muy débiles, sóleos muy débiles, y luego un mal control motor, porque nadie le ha enseñado a correr. Y nunca han hecho ejercicios de fuerza. Incluso te ves a gente que... También el problema de la gente que... Claro, también viene mucha gente que entrena fuerza, pero entrenan todo en el mismo plano. ¿Sabes? Claro. También tienen sus limitaciones. Te ves a gente que mueve en sentadilla 200 kilos, que está muy bien, pero luego son incapaces de hacer una sentadilla monopodal sin que colapse toda la musculatura del pie, del tobillo, de la rodilla y de la cadera. Entonces, claro. Ahí está la especificidad del entrenamiento para la carrera. Claro, que al final luego lo que te vas a encontrar cuando estás corriendo por montaña o en menor medida corriendo en plano. Claro. Es que tú tienes que estar luchando con esas fluctuaciones continuamente. Entonces, si no tienes las herramientas para adaptarte, pues al final, que esto ya también notaría para mucho, si tu cuerpo, tu cerebro entiende que ese movimiento es una amenaza,
pues al final, aunque no tenga un daño en el tejido, también puede transmitir esa señal de dolor o de molestia, porque simplemente es un aviso. El dolor, por eso a veces decimos el dolor es bueno, en el sentido de que te avisa de que no estás preparado para una actividad. Y ya está. Claro. O sea, no hay más. Muy bien, Borja. Bueno, y siguiendo con ejercicios así que solemos ver por internet, por ejemplo, hay fotos sobre todo de gente que corre de talón, ¿no? ¿Es posible correr de talón y correr rápido? Pues que se lo digan a B de Viquila, ¿vale? Porque no sé si acordáis. Yo que soy un vintage, me estoy escuchando y Sí. soy joven, pero solo hablo de abueletes. Pues nada, o sea, no hace falta hablar del currículum del campeón olímpico, ¿no? Pero creo que tenía 2:12 o así, ¿no? En maratón, o sea que es correr rápido y talonaba. Recuerdo que a Kevin Kirby, que es un podólogo de los más famosos, que decía, mi entrenador me dice que corro, si tu entrenador te dice que corres mal por correr de talón, dile que estás corriendo como Bikila, el campeón del mundo, que se lo estás corriendo como el campeón del mundo. Pero claro, aquí la cuestión, que te tiro un cachondo, la verdad, la cuestión no es si talón o no talón, porque fíjate, aún no podemos decir, porque hay estudios, por ejemplo, no recuerdo la autora, pero sí recuerdo la Universidad de León, que vieron que los corredores de talón, que talonaban, eran más económicos que los otros. Es cierto que en ese estudio el más económico era de antepié, corría de antepié, o sea que se salía un poco de esa línea, ¿no? Eran corredores... Lo descartaron del estudio para que no para que no rompiese. No jode el estudio, el cabrón este ha venido a destrozar el estudio. Eso es como el que va en la carrera de tapado, ¿no? Que lo ves ahí y luego corre a 3:02 y revienta la fase de carrera del duatlón. Pues el tema de esto es igual. También hay estudios, incluso también españoles, por ser un poco aquí patrios en ese sentido, de ¿cómo es? Este vasco, nunca me acuerdo. De Santos, de Jordan Santos, donde vieron que en deportistas de alto rendimiento era más económico correr de antepié que de talón, pero claro, eran corredores de alto nivel. Claro. Para mí que a lo mejor es lo que puede ser interesante, es que no depende tanto y la ciencia de momento va en esa línea, porque claro, esto es como todo, hace falta... esto es importante para nosotros. Ahora, en medio de una pandemia, pues imagínate lo importante que es un talonador o un antepié, ¿no? Pero por eso no se dedica tanto dinero para investigar estas cosas, es complicado. Pero para mí no es tanto cómo caes, sino dónde caes, ¿vale? Claro. Bikila talonaba como un bellaco, pero si os fijáis en vídeos, que si lo ponéis en YouTube lo podéis ver, a Bebe Bikila, corriendo, además creo que sale corriendo con una espuma de estas que no de esas que se ponían los maquineros hace unos años para salir de fiesta. Sí. Con eso. Claro, nuestros padres corrían, o sea, mi padre corría la maratón con las New Balance, con las 420, que yo llevo ahora para salir de paseo y al cine. Ellos corrían con esas zapatillas, pues sale talonando, pero muy cerca de su centro de masas y con una tibia en vertical, o sea que tiene un buen sistema de absorción de impacto. A mí personalmente no me hace mucha ilusión no me hace mucha gracia la gente que talona. No soy estricto a la hora de quitárselo, pero si veo que al modificar la técnica de carrera se pasan a medio pie, veo que sus estructuras se pueden adaptar, veo que sus tejidos se pueden adaptar y veo que lo puede llevar, pues no me importa cambiarle ese patrón de la carrera. Pero normalmente cuando alguien tiene un overstrike, que esto nos lleva al overstrike, que el overstrike, para que todo el mundo lo sepa, es la distancia que hay entre el punto de apoyo cuando colisionas contra el suelo y tu centro de masa, que recordamos que está, bueno, en principio está adelantado sobre S1 en la cadera, sí. Pues al final lo que tienes es que reducir esa distancia. Entonces tienes muchas estrategias. Una es aumentar la cadencia, otro es hacer una reprogramación de biofeedback a tiempo real para que se vea cómo corre y que vea que cae. Al final esa gente que talona, por eso se ha asociado, se ha mal asociado a lesiones, que también hay muchos estudios que dicen que se lesionan más, pero tampoco han comprobado esa distancia del centro de masa. Es si soy capaz de caer de talón y cerca de mi centro de masa, porque yo tengo corredores que han venido aquí
venido talonando y se han ido talonando. Pero claro, talonaban muy cerca del centro de masa, tenían buenos tiempos de contacto, tenían picos de fuerza, picos de impacto bajos. Entonces, no se le ha modificado tanto ese patrón de carrera. Y correr de antepié lleva otra serie de problemas. Pero hay gente que le va muy bien. De hecho, recuerdo a la... No, Sebas, está en vuestro club, creo, que vino ¿Era Carmen o no sé, ¿cómo fue la chica? No ¿Carolina? sé. Carolina, no tengo ninguna Carolina. Como sea Maribel. Maribel. Maribel, sí. Maribel, por ejemplo, venía con unos picos de fuerza de impacto muy altos y también sabemos que con una carrera de más de antepié, pues esos picos de impacto se pueden reducir. Claro, tú lees esto el estudio y dices, pues va, a todo el mundo antepié. No, nosotros hicimos el cambio porque vimos con la tecnología, vimos que ella ya corría así, vimos que tenía buena movilidad de tobillos, vimos que tenía una musculatura preparada para ese tipo de carrera y hasta donde yo sé, pues le ha ido bien, ¿vale? Sí, Entonces, sí. al final, como decíamos al principio, hay que individualizar. Hay gente que talona que jamás los van a pillar alguien que corra que corra de antepié, ¿no? Claro. Pero como mega resumen, es más importante dónde caigo, o sea, lo lejos que caigo de mí que el patrón. A día de hoy la ciencia dice eso. La ciencia no puede decir que un patrón lesiona más que otro. Cada uno tiene su equipo de lesiones en la espalda, ¿no? Por así decirlo. Vale. Pero es cierto que el talonador, de forma general, suele caer por un tema de péndulo. O sea, no hay más. Suele caer mucho más lejos que alguien que corre de antepié. De antepié solo cae lejos, pues como yo digo de cachondeo, pues en las imágenes estas que utilizan las marcas deportivas, cuando ponen una chica o un chico que son muy guapos, pero que no han corrido en su vida. Y les dicen, no, cae de antepié, que parezca que corres, y se ven ahí con la... Y dices, tu madre mía, este no ha corrido jamás. Claro. Así rollo bailarina, ¿no? Pues... Cayendo de antepié con el pie prácticamente de punta y 2 palmos por delante de la cadera. Y a 3 kilómetros de su centro de masa. Eso no pasa, claro. Eso no suele pasar. Por eso se ha asociado tanto la lesión al talonador. Pero como decía, y para recalcar, es más importante la distancia de donde cae que cómo cae. Al final es como... es valorar también pues todo. ¿Me lesiono porque talono? Pues habrá que verlo. Te lesionas porque talonas, te lesionas porque tu ambiente de trabajo es muy estresante, te lesionas porque tus tejidos no están preparados, te lesionas porque tu control del entrenamiento te autoentrenas, te lesionas porque hay, ¿sabes? Por muchas cuestiones. Sí que es cierto que talonar pues, va a aumentar los ratos de versión, va a aumentar el tiempo de contacto, va a aumentar, ¿vale? Todo eso también hay que decirlo. Luego también es interesante decir el peso, ¿no? A más peso. Claro. A ver, a todos nos cuesta correr. Yo siempre digo que nosotros los gorditos, aunque yo estoy delgado, ¿no? Pero si tú me ves por la calle y dices, este tío está delgado, ¿no? Pero claro, yo mido un 87 y peso 83 kilos. Entonces, yo soy un gordito, como digo, amable. Todo el que pese más de 75 kilos, pues correr, pues le va a costar. Estoy en el límite. Y no es para hacer una apología ahora ¿sabes? Del infrapeso, pero es una realidad, o sea, es una realidad física. Lógicamente, uno de los factores clave es pesar lo mínimo posible. Y es cierto que el peso está totalmente relacionado con las lesiones, sobre todo a nivel de impacto. Y hay muchos estudios lo que es como la capacidad de compresión de una articulación con un peso con otro. Si habéis tenido la oportunidad de correr en Alter G, la máquina esta... Yo no la he probado nunca. No, yo tampoco. Es una máquina, para que todo el mundo no entienda, que básicamente la utilizan en la NASA y te quita el peso, te llena de aire por así de abajo y tú seleccionas con qué peso puedes correr. Pues yo tengo un corredor que la tiene, ¿no? Bien. Juega en otra liga, ¿no? Sí. Y bueno, voy a ponerme peso de africano, ¿no? Me puse 55 kilos y pues nada, iba a 18 kilómetros por hora hablando con él.
El peso es súper importante. Y Te de hecho, tiraste 3 días sin comer, ¿no? Los siguientes días no comiste. claro, bueno, más que sin comer con depresión, de saber que jamás voy a poder pesar eso. Pero el tema es que, de hecho, lo hacemos mucho en redactación de lesiones, es súper importante el tema del peso, de que no sé, porque cuando alguien se lesiona, pues empieza a comer peor, empieza a hacer. No, no, si puedes hacer bicicleta y hay que volver más fuerte, pues claro. Luego ya. Para ahí el tema de la fuerza, por ejemplo, imagínate lo importante que es la fuerza para alguien que pesa 80 kilos, 82 kilos, 83 kilos o 78 kilos. O sea, al final, si cuando vas corriendo vas emitiendo en función de tu técnica, pues de 5 a 9 veces tu peso corporal, imagínate eso repetido durante horas, años, ¿sabes? Claro, y en muchas ocasiones esa gente es la que menos fuerza hace porque dice, si yo tengo muchos músculos en las piernas, ¿para qué voy a hacer más fuerza? Claro, pero eso es porque no, bueno, al final es como todo. La ignorancia es muy atrevida. Entonces, al final, la fuerza se tiene que medir y luego he visto yo gente en encoder con las patitas muy finas y moviendo unos kilos a una velocidad brutal. O sea, que Ahí al está la final lo que clave. buscamos es la calidad esa neuromuscular, no de corte transversal de hipertrofia, que va muy bien para si te quieres dedicar al culturismo o alguna cosa de esta, pero para correr tienes que pesar lo mínimo posible. Eso también nos dice un poco la metodología de entrenamiento de la fuerza, que es evitando el fallo muscular, de menos específico a más específico, para que los corredores nos entiendan, los triatletas, pues pasamos de sentadillas, por poner un ejemplo súper fácil, sentadillas de toda la vida, pues pasamos a sentadillas a una pierna, ¿vale? Pues de menos específico porque al final corremos a una pierna, no somos canguros. Y, Claro. y él es ir buscando esa especificidad del movimiento. De más peso a menos peso también. O bueno, de menos peso a más peso a menos peso. Y ya en función de lo que quieran mejorar. Pero lo que tienes que mover es el mínimo peso posible al final. Y lo más rápido posible. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues para continuar ya nos queda poquito. Hoy día, ¿no? Con tanta tecnología que nos inunda en nuestras casas, bien con Street, bien con Garmin o con otros dispositivos que nos pueden arrojar una gran cantidad de métricas, como por ejemplo el tiempo de contacto, longitud de zancada, oscilación vertical, entre otras. ¿Cuál crees, por decir así, por mencionarlas simplemente, cuál crees que puede ser interesante que el deportista diga, pues mira, voy a ir mirando en cada entrenamiento estas 4 métricas que me da mi banda de Garmin o mi Street o el dispositivo que tenga? Vale, pues en función de lo que tengas, claro, Garmin no va a tener la fiabilidad que tiene Street, pero vamos a pensar que no tengo nada de Street, y tengo Garmin y tengo la banda que está actualizada, la que mide bien las cosas, por así decirlo. Sí. Pues yo me fijaría en la oscilación vertical. Si fuera corredor amateur, o bueno, o de alto rendimiento que quiera tener métricas, pues me fijaría cómo va variando esas métricas de oscilación vertical, tiempo de contacto, longitud de zancada y cadencia. ¿Vale? Y también puedo añadirle el pulso, la fatiga, bueno, puedo haber cosas, ¿vale? Puedo ir relacionando. Entonces, por eso el otro día la pregunta de Instagram mía era para eso, porque si yo sé, y lo podemos saber, porque es que ahora la tecnología nos lo da casi todo. Bueno, venga, siempre hay un quisquilloso que va a saltar con la fiabilidad de las cosas, pero bueno, no somos científicos, somos deportistas, no vamos a publicar los datos, simplemente que necesito algo que me diga lo que está pasando, aunque tenga un pequeño margen de error. Hombre, lo ideal sería que ese margen de error se fuera repitiendo todo el rato y que no tuviera mucha variación. Exactamente, eso es lo que te iba a decir. ¿Es robusto eso? Es decir, ¿siempre mide igual? ¿Si Yo siempre de mide igual? Garmin no tengo mucha fe, pero Garmin también tiene su podómetro, entonces a nivel de cadencia sé que va muy bien, porque eso sí que lo tengo muy medido. El tiempo de contacto regulín regular, ¿vale? Y la longitud de zancada, pues bueno, estoy hablando sin podómetro, ¿eh? El Vale. Garmin también tiene su podómetro, pero bueno, si yo imaginarse que voy a empezar a correr mi primer día, pues para mí el stop sería en el momento que esas variables empiezan a ir al traste. Entonces, hablando con un colega le dije, ¿conoces a alguien que sepa programar todo esto de aplicaciones? Porque al final, cosas que para nosotros son impensables, para otros profesionales, como puede ser un ingeniero, es una cosa de un Lego, de un crío de 2 años. O sea, hacer una aplicación que te diga, oye, pues avísame cuando el tiempo de contacto aumente un 10%, o cuando mi cadencia empieza a decaer un 5%, o cuando mi longitud de zancada
empiece a aumentar, ¿vale? Porque empieza a utilizar un tipo de técnica de carrera. Pues si yo tengo esas variables y me avisa, pues no solo sirve al deportista con experiencia para saber en qué momento empieza a fallar, y también puede saber si el entrenamiento que está haciendo para mejorar eso está teniendo su efecto o no. También puede ser un indicativo para decirle a alguien hasta aquí puedes correr, ¿no? Porque al final Claro. siempre hemos ido con la... Cuando tú empiezas a entrenar a alguien, lo típico, no, venga, 30 minutos. Y yo siempre digo el cachondeo, ¿y por qué no 28? ¿O por qué no 32? Pues todas estas variables, y yo las veo, incluso he hecho alguna modificación de mecánica a distancia y ha ido bien, ¿vale? No a nivel de tiempo de contacto, a nivel de, perdón, de cadencia. Sí. Y esas variables serán interesantes para ir viéndolas en qué momento, por ejemplo, como nos escucharán muchos deportistas, pues cuando, oye, pues en un 5K o en un 10K, ver en qué punto, ¿vale? En qué punto hay una pérdida de esas variables, como puede ser la aceleración vertical. Claro, cuando yo me fatigo, que empiezo a dar más botes. ¿Qué pasa Claro. cuando doy más botes? Más picos de impacto. ¿Qué pasa? Que no estoy aplicando la fuerza donde tengo que aplicarla, que es hacia adelante. Eh, Todo eso nos está dando información, porque a veces, claro, la biomecánica puede ser un factor clave para ganar una carrera incluso. Esto tiene que ver mucho con la economía de carrera. Cuando tú estás haciendo unos World Series de triatlón, no sé si esa es la palabra correcta, pero, Sí, corrígeme sí. si... pues los 5 primeros, ¿qué diferencia tienen de consumo de oxígeno? O sea, Nada, los cinco, cero. ¿qué Y diferencia tienen luego, de... y luego corren Claro, igual, prácticamente igual, desde el metro 1 hasta el metro 10.000 en claro. en el 10K, prácticamente. Exactamente. Y luego, bueno, y si lo pones a competir en 10K solos, te pueden llegar a casi a semifinales olímpicas con su país. O sea, que es que esto es otro rollo ya. Sí, Pero sí. el tema es que la biomecánica puede ser un factor importantísimo, porque cuando ya está todo muy arriba, al final gana el que menos gasta, por así decirlo. Y eso tiene que ver con la economía de carrera. Nosotros hemos hecho algún experimentillo y ha ido muy, muy bien. El conseguir mantener, que aparte que fue hace poco el récord regional de 10K, e hicimos variaciones, aparte de entrenamiento, hicimos variaciones biomecánicas que a las 4 semanas cambió la marca un disparate. Lógicamente no quiere decir que fue todo eso, hay muchos más factores, pero conseguimos aumentar la cadencia y mantener la longitud de zancada. ¿Con qué? No haciendo entrenamientos donde vaya mirando eso, sino haciendo entrenamientos muy específicos de pliometría y midiendo la cadencia. ¿Qué pasó? Que si sabemos que la velocidad es frecuencia de paso, o sea, cadencia por longitud de zancada, como conseguimos aumentar una sin que disminuyera la otra, conseguimos ir más rápidos. Pues simplemente 3-4 pasos más por minuto, pues pasamos de 30,04 a 29,39, creo que fue. Hostia. O Claro, sea, y eso en una eh, persona, en un tío de 3 ya, de 3.000 claro, estoy hablando de Alejandro García, que todo el mundo Sí, lo conoce sí, en Murcia, sí, pero sí. no estoy diciendo que no solo tiene que ver eso, pero tampoco vamos a quitarle mérito, porque él consiguió, claro, lo fuimos metiendo muy progresivamente, él fue nos dando que a más cadencia las mismas series le costaban menos trabajo, claro. Todo eso con Street, que es la otra parte de la pregunta que me decías, pues también lo puedes ir viendo. Y Street, por ejemplo, tiene una cosa muy interesante, que es el Form Power, que es por así decirlo, que se entienda así fácil, es la energía que tú vas perdiendo, desperdiciando, optimizando en tu carrera. Eso también es interesante para saber cómo vas evolucionando y también en qué momento tiene sentido seguir corriendo. Yo, por ejemplo, ahora que estoy en una fase de vuelta a la carrera, pues lo típico, ¿no? Pues ya tengo más tiempo, he dicho que este año es el mío, tengo que volver. Pues pongo ahí los límites, claro, no todo el mundo tiene el laboratorio que tengo aquí montado en mi casa, ¿no? Pero hay cosas más sencillitas que yo en cuanto el tiempo de contacto se empieza a ir, en cuanto la tiene de la carrera se me empieza a ir, para el entrenamiento. Sí que más da, Ya, si no voy a ir a Tokio, ¿sabes? Entonces, claro. pero el riesgo, cuando yo llevo 35 minutos corriendo y veo que la técnica se me va, pues, ¿de qué me sirve hacer un entrenamiento de 50 minutos? ¿Vale? Pues no sigo, paro en 35, en 36, cuando vea que se va. Entonces, eso puede ser muy interesante y ya muchos GPS lo llevan, aunque no sea tan fiable como puede ser el Street, ¿vale? Pero, pero lo llevan y puede ser un indicador muy, muy interesante. A ver, analizarlo, al final es como todo, pues es interesante analizar, sí, si lo sabes utilizar y luego te puede ayudar para mejorar, pues cualquier variable yo la considero, o cualquier tecnología la considero. Y La considera interesante, ¿no? entonces, Claro. de los vatios de carrera a pie, ¿cómo, cuál es tu opinión?
Vale, yo llevo poco tiempo con Street, yo no llevaré ni 5 años realmente. Entonces, pues claro, esto puede sonar en plan, joder. Claro, yo es que veo a la gente que sabe de potencia, que aquí en España los conocemos quiénes son, Javier Sola, toda esta gente Sí. así. Y yo he hecho, incluso hago formaciones internas, que nos cogemos 2 o 3 entrenadores y nos lo traemos para acá a hacer formaciones internas con él. Y claro, te ves a gente de un nivel tan alto y que aún se consideran neófitos, ¿sabes? Pues yo aún soy un espermatozoide en ese sentido. Claro, el tema es bueno, ahora por ejemplo, Street es un estimador de potencia. Para mí es una herramienta muy, muy, muy interesante. No me considero un experto para poder criticarla en profundidad, conozco sus limitaciones, igual que sé que si no controlas de un software paralelo que analice esos datos, sirve de muy poco el potenciómetro. Ahora sé que Power Center, que digamos para que la gente no se entienda, es como el Garmin Connect, ¿no? Es la aplicación propia que tiene el dispositivo, lo han Sí. mejorado, ¿no? Han mejorado, han sacado una curva de modelado. Pero claro, VKO4, VKO5, que van ya por esa edición, pues son software o Golden Cheetah, el que te guste, ¿vale? Yo no me paga ninguna marca. Son bases de datos que te dan muchísima información. Por ejemplo, con Alejandro trabajamos con potencia. ¿Y por qué nos sirve? Porque sabemos, la principal virtud que le veo yo, eh, es que sabemos lo que está pasando en cada momento, en el sentido de cuando aplicamos una carga y aplicamos un tipo de entrenamiento, sabemos si se están produciendo esas mejoras. Y esa es la gran diferencia entre saber lo que pasa o querer lo que pasa. Nosotros los entrenadores, la mayoría de veces, por no decir todas, Sí. aplicamos entrenamiento teniendo la Y, fe y la y esperanza. esperas por fe que pasen cosas, Claro. ¿verdad? Pues claro, alguien te puede decir, no, eso en un análisis de datos, en un análisis de gases se puede ver, claro. ¿Vas a llevar cada microciclo a un deportista? Pues entonces, bueno, también hay test indirectos, lo sabemos, un test de 2000 puede ser una buena reforma. Tú puedes hacer test de lactato para ver si realmente después de ese bloque de VT2 ha mejorado o no. Pero bueno, al final eso lo puedes hacer con muy pocos deportistas realmente. A mí lo que me gusta es saber si realmente cuando aplico una carga está mejorando. Y, por ejemplo, con Alejandro lo hacemos así. El otro día él lo decía. Yo cuando aplico un entrenamiento y veo que funciona, pues la siguiente semana tiene el mismo, ¿vale? Porque esto no es Disneyland París. O sea, no pasa nada si repites el mismo entrenamiento. No tiene que ser todo diversión y alegría. Igual, de la misma forma, cuando aplicamos, a lo mejor vemos que el consumo de oxígeno está bajando y en esa etapa donde estamos considero importante que esté alto, por lo que sea, pues si vemos que esos entrenamientos no están mejorándolo, automáticamente cambiamos la metodología y nos vamos a otra. Esa es la gran diferencia. Luego ya a nivel de pacing, a nivel de saber predecir un poco si es tu deportista en función de otras métricas como puede ser el Room Stiffness o FTP, por ejemplo, puedes saber si ese atleta realmente va a hacer esa marca. Y, joder, la verdad es que a veces te sorprende de lo increíble que puede ser la aplicación, porque Alejandro y yo tenemos la gracia de cuando va a hacer una carrera, yo me apunto en un papel el tiempo que va a hacer y los vatios que va a mover. Y luego cuando termina, se lo paso y dice, cabrón. Es verdad, claro, pero en este Y luego, caso, en otras sí, veces es un caos y la desestimamos. O sea que es como todo. Para mí es una herramienta más que conlleva muchas, muchas horas. Por eso a veces cuando veo claro. críticas, veo que son críticas de gente que no tiene ningún tipo de interés en ver cómo es esta herramienta. Yo aún sigo, ya te digo, casi 5 años ya con ella. 4 años diría, perdón, y aún sigo aprendiendo cosas nuevas, entendiendo la aplicación. Pasa que, claro, conlleva pues más horas de trabajo y de estudio y de Claro. análisis. Es que aquí a nosotros nos han preguntado muchas veces por el Street, en preguntas que hacemos, en preguntas y respuestas que hacemos y tal. Y claro, a mí me preguntado también porque yo lo tengo la versión antigua que no tiene en cuenta el viento y me lo Sí. compré principalmente para montaña, con la idea de controlarme en la subida, ese tipo de cosas, pero vamos, ahí yo he visto que, vamos, por lo menos a mí me ha servido para poco. En montaña tiene más limitaciones aún. Bueno, ya en la siguiente actualización ya tuvieron en cuenta el tema de andar.
que ya fue un avance, pero lógicamente cuando la orografía del terreno cambia, pues los vatios se van al traste. Yo, por ejemplo, en montaña lo utilizo para estandarizar un tipo de series. Cuando son, claro, al final los deportistas no van cada día a entrenar a un sitio diferente, pues hacen las series aquí, más que nada por un tema de tiempo, Sí, sí. hay gente que trabaja, hay gente que tiene familia, no va a estar yendo hoy, no voy a hacer las series hoy en Carrascoy, no voy a hacer las series, no. Normalmente, Donde pues si puede, tiene que hacer claro. las series de 80 metros, pues hago la serie donde el caballo del vino, ¿no? Pues ahí las hago, ¿vale? Pues Sí, en sí. el mismo sitio. Pues claro, a mí me sirve mucho para eso, para estandarizar. Entonces, claro, yo cuando después de análisis también me sirve para testar cómo va aumentando el rendimiento. Le hago test, pero por ejemplo, cuando quiero estandarizar un entrenamiento, si yo le pongo un entrenamiento de series de 3 minutos, por decir algo, al 10% de inclinación y va a una cuesta. Vale, luego la siguiente vez que las haga va a ser en la misma cuesta. Entonces yo Vale, utilizo esos vale. vatios y le digo, vale, me vas a hacer la serie, pero entre este vatio y este vatio. Claro, claro. Porque al final es mucho más motivante para el deportista y es ritmo diana. Porque al final, cuando le pones por pulso o por escala de Borg, porque el ritmo no tiene ningún sentido en las cuestas, Sí, sí. eh, desde que llegan las pulsaciones, desde que se adapta a la escala, incluso ellos mismos se dan cuenta de que, joder, es que no llego a las pulsaciones, aunque ya sabemos todos que en 2 minutos o en un minuto, dependiendo del deportista, no va a llegar. Pero cuando se lo pones por vatios, joder, ahí no se escapa nadie. Entonces, es mucho más motivante y los entrenamientos los veo mucho más dianas. También me sirve para calcular mejor la carga de ese. Tengo corredores que yo tengo unos 5 o 6 con Street. Y hay unos que me mojo mucho más, porque ellos se mojan más también, y otros que me mojo menos, pero nos viene bien para calcular muy bien la carga. Y también para cuando metemos un microciclo de algo que queremos mejorar, vemos también las fluctuaciones. Pero eso también implica que cuando va a un sitio tienes que saber que, por ejemplo, Alex cuando prepara cross, pues sabemos que va a la baja. Sabemos que eso va a producir una modificación en la curva de modelado de tal. Todo eso tienes que saberlo. Al final el software Claro, no te dice lo que pasa, tú tienes que meter la información al software. Y le tienes que decir las preguntas, él no te va a decir nada si no tú no se lo metes. claro, pero Pero en resumiendo. montaña aún tiene muchas limitaciones. Claro, resumiendo un poco el tema este del street, por ir medio concluyendo, que porque las preguntas que a nosotros nos hacen van en relación, casi todos son gente popular que nos pregunta, oye, ¿qué tal va el street para comprármelo? Pues te lo puedes comprar si detrás vas a tener a alguien o vas a ser Exacto. tú la persona que tenga el Power Center de Street visualizándolo todo el día, o una persona detrás, un profesional, Claro. que tendrá que cobrarte lo que tenga que cobrarte por analizarte todos esos datos y todas las horas que tiene que serte. Es decir, que ponerte el street y salir a correr no va a mejorar de por sí, que hace falta un Nada. análisis posterior Claro, muy claro. potente. Y hay mucha gente que lleva el street y aún sigue cabezonado que es igual que el ritmo. O sea, imagínate lo perdidos que están en el tema. Claro, El tema es, yo siempre yo cuando alguien me pregunta, alguien de ese perfil me pregunta, ¿me compro? Mi respuesta de primera es no. Porque, claro, claro, si no hay nadie detrás que vaya a hacer un tratado de esos datos, no sirve para nada. Simplemente te vas a sí, gastar 220 euros en una cosa que va en el pie, que ves datos, ves gráficas, pero no entiendes que funciona. Luego tenemos otro caso, que son corredores que les gusta mucho la tecnología, que incluso yo tengo corredores que se meten a los charts, incluso que modifican charts, o sea, son muy friki, que siguen a Paladino, ¿vale? Que entienden las métricas porque son, pero claro, ¿qué pasa? Que no saben de fisiología. Entonces volvemos a lo ya, mismo. Si tú no sabes de fisiología, si tú no sabes cuál es el mejor entrenamiento para esto, si no sabes, claro, porque tú puedes decir, no, con este entrenamiento mejor el consumo de oxígeno, pero si tú no sabes las interferencias que puede tener con lo otro, si no sabes qué pasa con el segundo umbral cuando trabajas esto, si no sabes qué pasa con un sistema metabólico cuando lo saturas a trabajar, pues volvemos a la misma, no sirve para nada. Al final, eh, es complejo, pero mi respuesta de primera es si no hay nadie detrás que lo sepa manejar o que le vaya a dedicar mucho tiempo a manejarlo, pues no te lo gastes porque vas a seguir mejorando. Toda la vida se han hecho récords sin Street y no ha pasado nada. Pero eso no quiere decir que no sea una herramienta brutal y que no esté utilizándola. Pues bueno, a mí me gusta surfear la ola, ¿vale? Entonces, me gusta estar arriba, no quiero estar en el chiringuito viendo cómo me cae encima. Entonces, eso ya depende de hasta donde cada profesional quiera llegar en el análisis de sí, datos. sí, La mayoría de mis Claro, corredores no claro. tienen street y mejoran y van mejorando, claro, pero es como todo. Lleva mucha más hora también de trabajo por parte del sí, entrenador. sí. Claro. Muy bien.
Pues nada, pues yo me quedaría, sobre todo para los entrenadores que nos estén escuchando, que hay que surfear la ola. Me quedo con esa frase. Bueno, no me quedo con eso toda la entrevista, pero para concluir creo que es un buen consejo para el resto de entrenadores y profesionales que nos pueden estar escuchando. Al final Bueno, Borja, pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por el ratico que has echado con nosotros y nada, para finalizar, dinos dónde puede encontrarte la gente, dónde puedes seguir tus pasos y ese tipo de cosas. Bueno, por redes sociales, muy sencillo, Borja Rubio Trainer en Facebook, aunque el Facebook ya sabemos que está de capa caída, pero yo aún sigo publicando. En Instagram igual, Borja Rubio Trainer, o bueno, también nuestra empresa que es BRT Endurance, que por ahí solo ponemos temas de relacionados con el entrenamiento de resistencia. Sí. Y luego a nivel presencial, cuando todo esto pase, para el tema de análisis de la carrera, pues también por mis redes sociales o por mi página web, borjarriotrainer.com, en Clínica Nusade. Nada, ahí estamos. Muy bien. Perfecto. Pues nada, pues muchísimas gracias y nada, a vosotros. Espero haber aportado un poquito, aunque sea. Muchísimo, ha aportado muchísimo. Ha aportado mucho. Nada, pues encantado. Un abrazo, chicos. Venga, un abrazo. Hasta luego. Bueno, Sebas, entrevista muy chula. Muchas gracias a Borja por ilustrarnos y enseñarnos bastante contenido de calidad, que al final es lo que buscamos en este podcast. Y espero que les guste a todos los que escuchan el programa. Pues sí, porque además es un tipo de contenido que nosotros aquí en el podcast hemos hablado no demasiado y no hemos tenido que yo recuerde, no hemos tenido ningún entrevistado que hable específicamente de biomecánica de carrera a pie, de lesiones, de este tipo de cosas que hemos hablado. Entonces, pues, genial, ¿no? Sí, perfecto, claro que sí. Es un contenido de mucha calidad y, como dices tú, no hemos trabajado en el podcast de estos 3 años. Así que, perfecto, hemos hablado de biomecánica de agua, ciclismo, tal, pero no enfocado a la carrera. Así que, bueno, sí, pues, un tema más que nos sube el caché y hace que sea un episodio de máxima calidad. Pues, y bueno, Sebas, Borja va a sacar... vamos a la postmeta. Tienes aquí escrito un par de cositas, si quieres empieza y luego le toque yo. Quería comentarte que Borja que va a sacar un curso de biomecánica, no sé si es biomecánica, sé que es una formación de la carrera a pie, ¿vale? Relacionada con la biomecánica, pero para entrenadores, con una batería de ejercicios, con una serie de cosas que yo creo que va a estar de cine, ¿sabes? De hecho yo, pues una vez que lo saque, quiero ver el precio y tal, y me gustaría hacerlo totalmente online. Y yo quiero hacerlo, ¿sabes? Me gustaría hacerlo por si te animas. Ya te iré comentando por ahí. Sí, ya sabes que cuando sepas tema de horarios, precios, fechas y demás, pues me lo pasas. Y hacer online siempre es mejor, porque así lo puedes ponértelo tú cuando quieres, el tiempo que tú tengas, no tiene que estar anclado a un horario, que eso es lo que nos mata a nosotros, así que perfecto. Sí, hombre, a mí el rollo de que sea presencial pues está bien porque al final también conoces gente, no sé, y pues, tiene su gracia, pero tío, es lo que tú dices, los horarios nos funden vivos, al final no puedes, yo no puedo, tío, no puedo porque me cuesta mucho trabajo y además serían varios fines de semana, en fin, un jaleo. Claro, eso es lo que digo, que si no es horario cerrados, mejor, sí. Porque sí, tú y yo que somos de personas que por las mañanas sacamos mucho partido a las mañanas, un curso pues a lo mejor te pone 2 o 3 días y le puedes sacar partido, si tienes horario te mata. Ya. Y nada, tío, veo que has hecho aquí el curso, ¿no? ¿Lo has terminado ya, el de Umbral? Sí, saqué ayer las 2 últimas clases, el curso te recuerdo que lo impartió Manu Sola y ayer saqué la clase 5 y 6 y nada, ya está el curso completo, las 6 audioclases y dejo el enlace ahí por si alguien quiere echarle un vistacillo al curso, pues ahí lo tiene. Y otra cosa que estoy haciendo, tío, perfecto, con la nueva web, con el rediseño de la web, y quería comentarte a ver tú cómo hacías este tema. Quiero intentar potenciar la lista de correo, ¿sabes? Entonces, antes tenía bastante gente, a ver, para lo que una lista de correo es poco. Eran más de 400 personas en la antigua lista de correo y
Al cambiarme al cambiar la web, me cambié de proveedor de servicios de correo electrónico. Entonces, claro, eso tú no puedes coger una lista y llevártela al otro lado, porque eso por la ley de protección de datos es ilegal, ¿no? Entonces, pues lo que hice fue decirle a la gente, oye, el que quiera, que se cambie. Y de los 400, ¿sabes cuántos han pasado? ¿Cuánto? Creo que eran 65 o 70. Pocos. Claro, es que la gente, tío, no suele ver el correo, pero bueno, a mí eso me sirve. Claro, ¿sabes qué pasa? Que como dices tú, el correo electrónico hoy en día hay mucha gente, y yo te lo digo, mira, tengo el ejemplo del instituto, ¿vale? Yo trabajo por correo electrónico desde el primer día con los chavales, y hay chavales, bueno, chavales no, padres, que después de casi 2 meses de trabajo telemático, porque no vamos a clase, me contestan por el correo. Es que no lo había visto. Digo, macho, si el correo lo tienes en el móvil, Claro. si tienes que tener una pestañita arriba de sobres, pero vamos, yo qué sé, pues una tarde te pones y borras, ¿no? Si lo que no te interese. Sí. Y claro, me he dado cuenta que el correo, yo por ejemplo, a mí, con la gente que me entra por correo a preguntar precios, es, pues yo qué sé, ponle un 10%. 10% de, yo qué sé, no vendrán 100, ¿no? Pero muy poco, a lo mejor uno o dos cada 10 personas. Sí. Eso es muy poquito, entonces claro, el correo, tío, yo lo tengo porque hay que tener correo electrónico, pero cuesta mucho que la gente Sí, trabaje por ahí. A ver, la gente piensa que el correo electrónico está muerto y tampoco es así, ¿eh? Lo que hay que hacer es, bueno, yo lo tengo clarísimo, limpieza del correo electrónico, que la gente sepa que, es que yo voy a hacer un llamamiento aquí en el podcast, joder. Limpiar la lista de correo electrónico, limpiar los mails que tengáis ahí, 300.000 mails sin leer, borrarlos y toda la basura que os llega, porque yo me di cuenta por otras personas que a lo mejor miro, no sé, a lo mejor, por ejemplo, mi novia, le miro el correo electrónico y tiene 1500 mensajes sin leer y la mitad son de listas de correos de tiendas de una ropa o de Privalia o de cosas así. A ver, lo que no uses, te lo quitas y fuera y ya no te llega más, ¿eh? O lo mandas al spam, que es lo que hago yo. Y el correo electrónico siempre limpio porque ahí te llega mucha información que puede ser de interés. Entonces, pues yo estoy intentando potenciar esto. Sí. Sí. El truco, voy a dar un truco que tengo yo. Yo tengo un correo para esas cosas. Es decir, yo me inscribo en una plataforma, pongo ese correo. Hago un pago, pongo ese correo. Pero las cosas interesantes e importantes tengo otro correo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que lo que me entra ahí lo puedo mirar una vez a la semana y no es interesante, alguna oferta, cualquier cosa, que lo vas viendo, pero las cosas importantes lo tengo en otro correo. Entonces, ese correo, si me entra algo en ese correo, sé que es interesante e importante, entonces lo voy a ver. Claro, si tienes solo un correo para todo, que es lo que tiene la gran mayoría de las personas, pues al final te entra basura, te entra spam, te entra algo interesante y no lo lees porque estás acostumbrado a eso. A Zara, a Springfield, a no sé qué, a no sé cuántos, y si te entra, yo que sé, cualquier cosa interesante, pues no lo puedes ver. Yo dejaría ese correo para eso, como lo tengo, y me abriría un correo más serio, digamos, claro. Más serio. Bueno, pues yo lo que quiero potenciar es el correo electrónico, porque yo estoy suscrito a algunas listas de correo y la verdad que son súper interesantes. Entonces lo que estoy haciendo esta semana es cada día voy mandando un mail muy cortito, ¿vale? Con a lo mejor el episodio del daily y una reflexión que saque de ese episodio. Un párrafo, ¿vale? Entonces cada día mando ese mail. Y voy a intentar a ver si puedo mantener eso, porque creo que es interesante. Cada día un aprendizaje, ¿vale? A lo mejor hago un episodio de, no sé, de lo que sea. Y entonces, pues el aprendizaje que yo he sacado, pues lo mando por correo electrónico y lo comparto con todos los que estén ahí. Y no sé, creo que puede ser una forma interesante de dar a conocer el podcast aún más a la gente y de estar en contacto con la gente, porque pasa una cosa, tío, que las redes sociales al final, si tú tienes en Instagram, por ejemplo, no sé, 1500 seguidores, al final, si eso se van los seguidores con Instagram, ¿vale? Entonces, al final el correo electrónico, la lista de correos es tuya y eso es lo que defiende mucha gente y yo por eso quiero potenciarla. Tú no tienes nada de esto, ¿no? No. Demasiadas cosas llevo yo por ponerme la lista de correo ahora. No llevo lista de correo. Pero bueno, no es mala idea. Yo creo que si tienes tú, como dices tú, tiempo para una vez a la semana, sobre todo pasar cosas de calidad, porque al final tienes que pasar algo que interesa al que está en la lista de correo. Claro. ¿Vale? Si empiezas a mandar cosas que no le interesan, al final pues
no te van a seguir el rollo, y el día que eso, a lo mejor te cancelan la suscripción al correo. Entonces, para eso, lo que tú dices, tienes que tener tiempo y saber meter calidad. Eso está claro. Sí, ¿vale? Pero bueno, es una forma, si tú mandas un mail y ves que la gente se va... De hecho, yo animo a los que están en la lista de correo, en la mía, por ejemplo, y no les interesa, que se borren. Si es que es lo mejor. Adiós, ya está. Si no pasa nada. A lo mejor de todos los mensajes no te pueden gustar todos, pero algunos sí. Entonces, pues bueno. Es una forma de ver si lo que tú estás mandando le interesa a la gente o no, y si no, pues a borrar, hacer que se borren y ya está. Entonces, pues ya está. Bueno, cuéntame algo tú de tu semana, que no paro de hablar yo de mis cosas. Nada, ¿te acuerdas que puse que iba a hacer series con la gente para ver ese Z3, ese trabajo en umbrales que todo el mundo va, ¿vale? Sí. Pues creo que lo tenía Santi, tenía 1 hora, y pues nada, está viendo, bueno, es que Santi no tiene puesto el FTP bien en el Garmin, entonces el índice de fatiga le sale súper alto, porque tiene puesto 200 y la serie fueron a 200, pues imagínate el índice de fatiga que le ha salido. Pero bueno, estoy ahí con el índice de fatiga, con el RPE, con la precisión de esfuerzo, viendo la cadencia, viendo cómo mantiene cadencia o cómo se anclan en cadencia, y el pulso, ¿no? Si se sube para mantener el ritmo o se mantiene muy estable. Y nada, estoy ahí, no sé, pues hoy y ayer estuve ahí sentado. Hoy he tenido otro chico con Javi también viendo su cadencia, que ha mejorado muchísimo el trabajo en cadencia. Y es que en el curso que hice de Jorge Ortega, incidían mucho en la media y larga distancia en la cadencia. Y la verdad es que no la había yo... A ver, para corta distancia, al fin y al cabo, ir en grupo y demás, pues la cadencia es importante, pero no es relativa, no es un pilar, ¿vale? Pero en 90 kilómetros y en 180 desglosaba Jorge que el gasto muscular puede ser, o sea, el gasto encima de la bicicleta puede ser muscular o cardíaco, ¿vale? El muscular es con una cadencia muy baja, pero no tenía gasto cardíaco, o sea, no tenía gasto cardíaco. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando se bajaban a correr, muscularmente iban cascados, pero cardiopulmonar iban muy bien, porque no habían tenido un gasto cardiopulmonar muy alto. Y al revés, cuando tenía una cadencia más alta, el gasto muscular era muchísimo menor, pero el gasto cardiopulmonar era mayor, ¿vale? Porque tienes que llevar esa potencia y te sube el pulso. Entonces, la reflexión que decía él, y bueno, la que llegué yo al caso, es que la gente que va a terminar y a hacer un medio Ironman o un Ironman decente, la cadencia tiene que ser baja, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, si muscularmente petas, te paras. Si te paras, andas. Y si andas, acaba por culo a la carrera. O sea, olvídate. Pero si vas con la cadencia un poco más anclada, más suelta, y el consumo de pulso es mayor, al final muscularmente no vas a petar, entonces vas a hacer una carrera algo más decente. Entonces él siempre decía que él trabajaba mucho por ese tipo de... Dice en el curso que la cadencia es muy interesante, y ponía ejemplos de gente de élite que lleva cadencia muy baja, pero claro, ellos te decían que ellos preferían notarse más pesado de piernas que de pulso en la carrera a pie. Entonces, claro, estoy ahí dándole mis vueltas, mis cosas, me siento, lo miro, y la verdad que yo creo que es esencial no bajarte pecado en un medio Ironman. Y luego aparte, muscularmente. El tema de la cadencia, nos lo comentó Pedro, y la tendencia es a cortar incluso las bielas para llevar cadencia más alta, también para tumbar más, que bueno, nos lo comentó el último entrevistado, y no cerrar tanto el ángulo de la cadera, y al final el hecho de llevar una cadencia alta hace que te bajes más fresco. Correcto. Yo creo que... Nos dijo Pedro que era la cadencia de lo suyo era que fuera autoelegida dentro de unos rangos establecidos. No recuerdo si era entre 70 y 100 o entre 75 y 95 o algo así. Yo la viga que tengo en la Argol, en la cabra, es de 172,5, ¿sabes? O sea, que es una vida muy larga. Y hablé con Pedro el otro día, porque quiero que me haga un estudio, o sea, que me reajuste un poco, y le voy a poner 165. La estoy mirando por ahí para comprármela, y cuando vaya a Pedro, digo, no, toma Pedro, ya empieza a ponerme esto y ya luego hablamos. ¿Por qué? Porque yo tengo cadencias muy, muy, muy bajas, tío, y
Y yo creo que muchas de las cosas que cuando te digo, es que con la cabra no llego, yo creo que es por la longitud de biela, porque siempre tiene una longitud de biela de 170 en las otras, y la cadencia es muchísimo mayor, y no sé, y siempre llevo unos patios mucho más controlados que en la cabra. En la cabra me cuesta mucho llegar a los patios que llevo con la otra, y bueno, es que cuando quiero llegar me anclo, vamos, parezco ahí a 70, 75, me parece que estoy subiendo 6 puertos a la vez. Entonces, no sé, pues, son cosas que yo le digo a darle vueltas durante varias semanas y los pongo a mis deportistas locos, porque a Santi igual, tiene cadencia muy baja, tiene 172,5, ya le he dicho, digo, tienes que cambiar de biela, pero vamos, como el comer, tío, de 1,72, tienes que bajar de biela, no puedes tener una biela de 172,5, eso es una locura. Y claro, los caliento a ellos, me caliento yo y al final, pues, se benefician las empresas, ¿sabes? Shimano y todo eso. No, hombre, al final la potencia es fuerza por velocidad y la velocidad es la cadencia, ¿no? En este caso, la velocidad angular de la biela. Y claro, cuanto menos biela lleves, más corta lleves, más fácil es mantener la cadencia alta, con lo cual la potencia, pues, tiene que hacer menos fuerza. Así que eso estaba visto. Entonces, claro. Pues... Es que al final, para media y larga distancia, hay que ser económicos, tío. Muy económicos. Cero gasto. Y luego tiene... Jorge también ponía una página web, que ahora mismo no sé dónde la tengo apuntada, que si le ponías el peso de la bicicleta, el peso de las ruedas, el recorrido, definía una serie de datos. Uh-huh. Te sacaba a qué ritmo tenías que ir de vatios. A estos vatios, con tu peso, con no sé qué, los 180 o los 90 tienes que ir en un índice de fatiga, yo qué sé, 0,82. Y entonces te buscas tu 0,82 y ese es el que tienes que hacer. Y la verdad es que estaba súper bien. No sé exactamente dónde lo apunté, porque lo apunté el otro día. Y te lo podría pasar. Y lo podríamos colgar aquí, porque está muy bien. Es de pago, ¿vale? Pero las cosas sencillas no hay que pagar. Bueno, es decir, tendrá más cosas para hacer. Búscalo y luego lo apuntamos, ¿vale? Y lo dejamos ahí. Vale, perfecto. Es que ahora mismo no sé dónde lo apunté. Bueno, pues... Vale. Bueno, si pues quieres rematamos el episodio. Esos son las... Que el episodio de hoy, la entrevista, creo que era larga, ¿eh? Era casi una horita, más toda la intro, iba a decir, más todo el calentamiento y vuelta a la calma. Estás fumado perdido, macho. No sé dónde la apunte. Ahora, hombre, luego como lo tenga la gente, venga, la gente bien, es que no te, del tema, ¿no? La gente no te está viendo, pero como lo tenga apuntado en la libreta esa llena de cosas, vamos, eso... Hay una cosa que se llama marcadores en Chrome que metes las cosas y se quedan guardadas para siempre. Venga, o sea, Seba, es que estás hablando conmigo que yo soy... A mí me gusta apuntar las cosas, pero claro, el problema es apuntarlo, pero ¿dónde coño lo he apuntado? Ah, aquí está. Best Bike Split se llama. Vale, claro, ya sé cuál es. Mejor bici, creo que es de la gente, ¿vale? Best Base, ¿vale? Creo que es de la gente de Running Peaks. Creo que el internet, ahora que te has cambiado de despacho, va peor que abajo en la cochera, porque te escucho súper tarde. ¿Ah, sí? Pues, joder, se va. El otro día me entrevistó Carlos Triatlón por Instagram, iba de puta madre, ¿sabes? Entonces soy yo, ¿no? Digo, hostias, macho, claro, eras tú seguro, pero luego que te pones con el carrito también se te cortaba. O sea, como serías tú que mandas yo que se mandas hay algo que se jode todo la cosa. Bueno, claro. Pues deja la web esa apuntada para que la gente le eche un vistacillo y nada, y despide el programa. Muy bien, tíos. Bueno, pues recordad que podéis escucharnos en cualquier plataforma de escucha del podcast, ¿vale? Incluida iVoox. Nada más por nuestra parte, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo y hasta entonces. Venga, hasta entonces.